quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos, queridos estudiantes. Les acompaña como cada día su amigo y maestro Iván Tejeda, dispuesto como cada día a continuar nuestro camino por el interesante mundo de las matemáticas. En nuestra clase anterior iniciamos el estudio de las reglas de derivación con la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x.
También trabajamos ejercicios variados de cada una de estas reglas. El día de hoy continuaremos trabajando las reglas de derivación. Conoceremos la derivada de una raíz, de la suma o la diferencia, de un producto y un cociente y la regla de la cadena. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Estamos trabajando las derivadas, específicamente las reglas de derivación. Iniciamos con la derivada de una constante por una función, derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x. Iniciaremos el día de hoy con la regla de derivación de la derivada de una raíz. Reglas de derivación. Derivada de una raíz. Paso número 1. Si tenemos una función f de x igual a la raíz enésima de x a la m, será igual a la potencia de x a la m sobre n, lo que es lo mismo decir, en forma general, f de x es igual a la raíz enésima de x a la m, a su vez igual a x a la m sobre n. En este caso, se coloca el índice de la raíz como denominador de la potencia de la variable. Paso número 2. Ya expresada nuestra función f de x en forma de potencia, procedemos a hallar la derivada de dicha potencia. Si f de x es igual a x a la n, entonces f de x será igual a n por x a la n menos 1. Al resolver esta operación, se debe expresar el resultado como una raíz, tal cual se presenta al inicio del ejercicio dado. También tener presente que si el resultado da exponente negativo, se debe hacer la reciprocidad de este para que el resultado quede con exponente positivo. Dicho esto, pasemos a nuestro lugar de trabajo para resolver algunos ejercicios relacionados a esta regla de derivación. Bien chicos, veamos ahora de manera práctica la derivada de una raíz. Y tenemos que nuestra función dice, o nuestra regla de derivada de una raíz, si f de x, la función dada, es igual a la raíz enésima de x a la m, entonces la derivada de f de x o de nuestra función va a ser igual a x elevado a la m, fíjate, el mismo exponente que tiene x, pero ahora con denominador n, que es el índice de la raíz. Vamos a hacer esto de manera práctica y veamos qué combinación de reglas de derivada vamos a realizar. En este caso tenemos la función f de x igual a raíz cúbica de x a la 2. Nos dice la regla que esto va a ser igual entonces a la derivada de la función f de x es igual a x elevado a la 2 sobre 3. El mismo exponente de la variable, pero ahora el denominador del exponente viene a ser el índice de la raíz. Fíjate que se ha convertido ahora en una potencia, simplemente una potencia porque hemos eliminado el radical de la función. Y ahora vamos a resolver esto con la regla de la potencia. Y dice que la derivada de la función f de x será igual al exponente de la variable, ahora pasa como coeficiente, 2/3 por la variable, y el exponente 2/3 se le resta 1. Resolvamos esta operación de manera aparte y decimos 2/3 menos 1. Recuerda que todo número entero está dividido entre 1. Eso va a ser igual a la multiplicación de 2 por 1, numerador con denominador 2, menos 3 por 1, 3, y se multiplican los dos denominadores, 3 por 1, 3. Esto va a ser igual, 2 menos 3 es menos 1, sobre 3. Quiere decir que el exponente de la variable ahora será menos 1/3. Entonces, la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 2/3 x a la menos 1/3. Recuerda también lo que dijimos en la teoría, que cuando el exponente es negativo debemos hacer la reciprocidad para eliminar el negativo del exponente.
Entonces, la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 2 sobre 3 x a la 1/3 positivo. Pero también dice la teoría que debemos expresar el resultado como una raíz, tal cual se expresó al inicio de nuestro ejercicio. Entonces diremos para finalizar que la derivada de f de x va a ser igual a 2 sobre 3 por la raíz de x. Dice 1/3, queda 1 como exponente de la variable que no se marca y el 3 del denominador pasa a ser el índice de la raíz. Entonces el resultado será la derivada de f de x es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Resolvamos la siguiente función. Dice y, recuerda que y, tanto como f de x, estamos refiriéndonos a la misma función. Para este caso, y es igual a 3 por la raíz quinta de x a la 6. Vamos a hallar la derivada. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 3. Este 3 está como una constante y vamos ahora a transformar esta raíz quinta y decimos x a la 6 es su exponente sobre 5 que se convierte en el denominador del exponente, el índice de la raíz. Vamos a resolver esto ahora como la derivada del producto de una constante por una función. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 3 por, y vamos a resolver ahora esta función o la derivada de esta función. Bajamos el exponente como coeficiente, 6/5 x a la 6/5 menos 1. Multiplicamos ahora esta parte de acá de la constante con el coeficiente de la variable. Recordemos que el 3 está sobre 1 y vamos a multiplicar estas dos fracciones. Decimos que la derivada de y es igual, 3 por 6 es 18, sobre 1 por 5 es 5. Tenemos nuestra variable x y resolvemos ahora 6/5 menos 1 sobre 1. Eso es igual a 6 por 1, 6, menos 5 por 1, 5, y multiplicamos los denominadores 5 por 1, 5. Eso es igual a 6 menos 5, 1, sobre 5. Entonces quiere decir que el exponente de la variable ahora es 1/5. De este modo, vamos ahora no a hacer reciprocidad porque el signo del exponente es positivo, sino que vamos a expresar este resultado como forma de una raíz. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 18/5 por la raíz quinta, que es el denominador del exponente, pasa a ser ahora el índice de la raíz de x elevado a la 1 y el 1 no se marca. Bien, este ejercicio donde la función y es igual a raíz cuadrada de x, lo vamos a dejar como asignación para que lo resuelvas en tu cuaderno. Vamos a resolver nuestra última función y decimos que la derivada de f de x es igual a x, que es nuestra variable, a la 5, y recuerda que el índice de la raíz se convierte en el denominador del exponente. Queda entonces x igual a 5/3. Entonces, la derivada de f de x es igual al exponente, porque ahora es la derivada de una potencia, 5/3 x a la 5/3 menos 1. Resolvemos esta parte, lo vamos a hacer acá. 5/3 menos 1 sobre 1 es igual a 5 por 1, 5, menos 3 por 1, 3. Multiplicamos los denominadores, 3 por 1, 3. Restamos en el numerador, 5 menos 3, 2. Y el denominador pasa igual 3. Entonces, la derivada de f de x es igual a 5/3 x elevado a las 2/3. Vamos a expresar ahora el resultado como forma de raíz y decimos que la derivada de f de x es igual a 5/3 raíz cúbica de x elevado a la 2. Fíjate, tomamos el denominador del exponente y lo colocamos como el índice de la raíz y queda el exponente de la variable 2.
Bien, ahora que vimos los ejercicios de la derivada de una raíz, pasemos a la regla de la derivada de la suma o la diferencia de una función. Derivada de una suma o diferencia. Dice que si tenemos una función f de x igualada a la suma y o la diferencia de otras dos funciones g de x y h de x, la derivada de la función f de x será igual a la suma y o la diferencia de las derivadas de las funciones g de x y h de x. Visto esto en modo general sería que si f de x es igual a una función g de x más o menos h de x, entonces la derivada de la función f de x va a ser igual a la suma o la diferencia de la derivada de g de x con la derivada de h de x. Visto esto entonces de manera práctica tenemos aquí una función que nos dice f de x es igual a 3x a la 2 más 5x. Entonces decimos que la derivada de f de x va a ser igual a 3 por, fíjate que tenemos aquí una función por una constante. Bajamos el exponente, sería 2x, y al exponente le restamos 1, sería 2 menos 1, más 5 multiplicado por el exponente 1 que tenemos aquí en la variable x a la 1 menos 1. Entonces la derivada de f de x será igual, multiplicamos 3 por 2 es 6, la variable x, y el exponente 2 menos 1 es 1, entonces queda el 1 que no se marca, 6x, más 5 por 1 es 5, y la variable x a la 1 menos 1 sería 0. Recuerden que cuando dijimos en días pasados que x a la 0 o cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, entonces quedaría 5 por 1 sería 5. Entonces, la función f de x, 3x a la 2 más 5x, su derivada sería entonces 6x más 5. Para el caso de la siguiente función que tenemos a y igual a 5x a la 4 menos 2x a la 3 más 1 medio x a la 2 más 3, tenemos que la derivada de y va a ser igual. Vamos a resolver esto de manera inmediata. Fíjense, tenemos una constante, la vamos a multiplicar por el exponente porque el exponente va a bajar junto con la constante. Entonces podemos decir 5 por 4 es 20. La variable x, y al exponente se le resta 1, sería 4 menos 1, 3. Lo hemos hecho de manera directa. Vamos a repetir. Tenemos la constante 5 que se va a multiplicar por el exponente que va a bajar a multiplicar la constante. Entonces podemos decir 5 por 4 multiplicando es 20. La variable x, y al exponente 4 le restamos 1, queda 3. Menos el siguiente también decimos 2 por 3 es 6. La variable x, y al exponente se le resta 1, sería 3 menos 1, 2. Y ya ese término o esa función está derivado. Más 1 medio lo vamos a multiplicar por 2. Si te fijas, multiplicamos ahora 1 medio por 2. Lo vamos a resolver acá. 1 medio por 2 sobre 1. 2 por 1, numerador con numerador es 2. 2 por 1 también es 2. Y 2 entre 2 también es igual a 1. Entonces tenemos que 1 medio por 2 es 1. Y 1 por x sería x, porque el 1 que va adelante no se marca. Y el exponente 2 menos 1 sería 1, tampoco se marca. Más 3, recuerda que la derivada de una constante es 0. Entonces, si a esta función completa le sumamos 0, sería la misma función. Por ende, ya está derivada la función y. Para el caso de la función f de x igual a 6x a la 5 menos 7x a la 3, tenemos entonces que la derivada de f de x va a ser igual. Recuerda, vamos a multiplicar el coeficiente o la constante por el exponente, ya que el exponente va a bajar a multiplicar. Entonces decimos 6 por 5 es 30, nuestra variable x, y al exponente se le resta 1, quedaría 4,
5 menos 1 es 4. Menos 7 por 3, porque el 3 de exponente va a bajar. 7 por 3 es 21, nuestra variable x, y como al exponente se le resta 1, quedaría como 2. Te invito en este momento a que tomes estas siguientes funciones y las realices en tu cuaderno. Recuerda siempre, para la derivada, vas a derivar cada una de las funciones, bajando el exponente y multiplicándolo por la constante, y luego vas a expresarlo como una derivada de cada una de las funciones. Bien chicos, resolvamos ahora ejercicios prácticos de la derivada del producto. Recuerden que tenemos la función f de x por el producto de dos funciones y el resultado será el producto de una función por la derivada de la otra más el producto de una de las funciones por la derivada de la siguiente. Lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio para no confundirnos es que vamos a identificar cada una de las funciones dadas o de los factores dados. En este caso, a esta primera función le llamaremos g de x y a la segunda función le llamaremos h de x. Ahora vamos a encontrar la derivada de cada una de las funciones y lo vamos a hacer de manera aparte. Es decir, la derivada de g de x va a ser 3 por 4, ¿recuerdas? Vamos a multiplicar el término independiente o la constante por el exponente y luego le vamos a restar 1 al exponente. Sería 3 por 4, 12, x, y a restarle 1 al exponente quedaría 3. Entonces, la derivada de g de x en este caso es 12x a la 3. Para la derivada de h de x, vamos a tener 2 por 5 es 10, la variable x, y le restamos 1 al exponente, sería 10x a la 4. Ahora, teniendo ambas derivadas de ambas funciones, vamos a encontrar la derivada de la función f de x y decimos la derivada de f de x es igual. Fíjate cómo dice la fórmula dada. G de x por la derivada de h de x. ¿Quién es g de x? 3x a la 4. 3x a la 4 y lo colocamos dentro de un paréntesis porque vamos a multiplicar ahora por la derivada de h de x. Entonces sería 10x a la 4, que es la derivada de h de x. 10x a la 4. Más, estamos dándole continuidad a nuestra función derivada. Sería ahora h de x, y h de x es 2x a la 5, también dentro de un paréntesis, porque va a multiplicarse por la derivada de g de x, y la derivada de g de x es 12x a la 3. Resolvamos ahora cada uno de nuestros factores o de nuestros paréntesis y decimos que la derivada de f de x es igual. Multiplicamos ahora cada coeficiente y recuerda que en la multiplicación de variables se suman los exponentes. Decimos entonces 3 por 10 es 30, nuestra variable x, y al sumar los exponentes 4 más 4 nos da 8. Más, multiplicamos de manera igual aquí, ambos coeficientes, 2 por 12 sería 24, y las variables al multiplicarse también sumamos los exponentes, sería x a la 5 más 3, x a la 8. Reducimos aquí términos semejantes porque los exponentes de las variables son iguales. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual 30 más 24, sumamos los coeficientes, sería 54 x a la 8. Ese sería nuestro resultado final. Para el caso de la función f de x igual a los factores 5x a la 3 menos 2x a la 2 multiplicado por 6x a la 3, fíjate que esta es nuestra primera función, esta es g de x. Y nuestra segunda función sería esta, que es el segundo factor, sería h de x.
Igual que en el ejercicio anterior, vamos a sacar la derivada de cada uno de ellos. Para la derivada de g de x, vamos a tener que esto es igual, 5 por 3 es 15, y la variable sería x a la 2 al restarle 1 al exponente, menos 2 por 2 es 4, y la variable quedaría x porque al exponente 2 se le resta 1. Para h de x, su derivada será 6 multiplicado por el exponente 3 sería 18, x, y al exponente que se le resta 1, que es a la 3, quedaría x a la 2. Ya teniendo identificadas ambas derivadas de las funciones dadas, tenemos entonces que la derivada de f de x va a ser igual, dice nuestra regla, g de x sería todo lo que está en el primer paréntesis, sería 5x a la 3 menos 2x a la 2, multiplicado por la derivada de h de x, y esta es 18x a la 2, más, seguimos con nuestra función derivada, h de x, ¿quién es h de x? 6x a la 3, multiplicado por la derivada de g de x, que sería 15x a la 2 menos 4x. Resolvemos ahora la multiplicación de los paréntesis y decimos que la derivada de f de x sería igual, multiplicamos 18x a la 2 por ambos términos del primer paréntesis. Decimos entonces 18 por 5 sería 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9, x, y sumamos los exponentes, x a la 3 y x a la 2 sería x a la 5, menos 18 por 2 es 36, x a la 4 porque se suman también los exponentes. Para el caso de, multiplicamos ahora el factor 6x a la 3 por el segundo paréntesis y decimos 6 por 15, 6 por 5 es 30, 0, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3, 90, x a la 3 por x a la 2, x a la 5, más por menos es menos, 6 por 4 es 24, y x a la 3 por x a la 1 se suman los exponentes, x a la 4. Identificamos los términos semejantes. Recuerden que términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable y los mismos exponentes. Por ende, vamos a decir entonces que la derivada de f de x va a ser igual, en este caso 90 más 90, los signos son iguales, sería 180, x a la 5 queda igual, la suma de variables queda con el mismo exponente, y en el caso de menos 36x a la 4, menos 24x a la 4, también podemos reducirlo por ser términos semejantes. Entonces decimos, para menos 36 menos 24, vamos a sumar y quedará con el mismo signo negativo. Menos 36 menos 24 nos da 60 y queda la misma variable y el mismo exponente. Bien chicos, tenemos aquí ahora dos ejercicios propuestos donde tenemos el producto de dos funciones. Vamos entonces a hallar la derivada del producto de estas funciones. Para el primer caso, f de x igual a 2x a la 3 menos 3x, sería esta la primera función, multiplicada por x a la 3 más 5x, donde este paréntesis representa la segunda función. Luego vas a hallar también la derivada de f de x para el caso de 3x a la 3 menos 6x a la 2. Ojo con esto, este primer paréntesis completo es la primera función, la vas a derivar y luego lo vas a multiplicar también por la derivada de 2x a la 3 más x a la 2. Recuerda seguir los pasos de la fórmula de la derivada del producto. Bien amigos, hasta aquí la clase del día de hoy. Hemos hecho un amplio recorrido por las reglas de derivación de la derivada de la raíz, la derivada de una suma o diferencia y la derivada de un producto.
En nuestro próximo encuentro abordaremos las reglas de derivación de un cociente y la regla de la cadena. Te invito a que sigas repasando estos ejercicios, comparte con tus compañeros de grado y pregunta tus dudas a tu maestro o tutor. Recuerda practicar continuamente, ya que la práctica hace al maestro. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo, ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior estuvimos hablando de la población, sus características y de las dinámicas que presenta. En especial nos enfocamos en los procesos migratorios que nos permiten identificar cómo una población crece y se transforma. También entendimos los factores que generan esta dinámica migratoria. Hoy abordaremos uno de los temas que más interesan a la población y que promueven los procesos migratorios: la economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar esos recursos escasos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que produce en su entorno. Por ejemplo, el efecto que produce en los precios, la producción, la riqueza o el consumo. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamiento humano, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Los humanos somos impredecibles. Todas las personas requieren satisfacer dos tipos de problemas o necesidades. Unas básicas, alimentación o vivienda, y otras sociales como educación y salud. Algunos economistas explican que las necesidades son ilimitadas, es decir, siempre surgen nuevos requerimientos en las personas a medida que la sociedad avanza y se vuelve más compleja. Por ejemplo, un tiempo después de comprar un carro y satisfacer una necesidad de transporte, una persona decide cambiarlo por uno más nuevo, más veloz o más amplio. Los recursos, en cambio, son escasos, pues se encuentran en cantidades limitadas y pueden agotarse, como en el caso de los ingresos de una familia o de lo que dispone un país para su población. Esta relación entre necesidades ilimitadas y recursos escasos da origen al problema económico. Los bienes y servicios son todos los satisfactores que se elaboran en el proceso de producción para cubrir necesidades humanas. Por supuesto, todo proceso productivo tiene como finalidad transformar los insumos y las materias primas para convertirlos en productos que pueden clasificarse como bienes y servicios que son utilizados para cubrir una necesidad. ¿Cómo sabemos si un producto es un bien o un servicio?
Para poder determinar si un producto es un bien o un servicio, debemos considerar lo siguiente. Un bien sobre todo tiene consistencia material o tangible, por lo que lo podemos ver y tocar. Podemos apreciar todas sus características y atributos materiales. Por otro lado, pueden ser utilizados o consumidos para cubrir una necesidad. Un lapicero es un bien que utilizas para escribir, mientras que una pizza la consumes para satisfacer el hambre. Asimismo, se pueden transferir de una persona a otra por medio de los procesos de compra y venta. Una empresa que produce llantas se las vende a los usuarios de vehículos. Es decir, los bienes cambian su derecho de propiedad de una persona a otra. Por último, tienen valor en el mercado porque son escasos. La cantidad de bienes producidos son limitados o insuficientes para cubrir las necesidades o los deseos de todas las personas en el mercado. Por otro lado, un servicio. En efecto, el servicio es intangible porque no se transfiere nada tangible. Solo se reciben los beneficios o resultados del servicio. Si colocamos nuestro vehículo en un servicio de parqueo, lo que finalmente podemos obtener es quedar satisfechos porque nuestro vehículo permanece en buenas condiciones o insatisfechos porque no era lo que esperábamos. Además, son inseparables de las personas que lo proporcionan. Sería el caso de una persona que se haga una cirugía plástica. El resultado obtenido dependerá mucho del médico que la practique. Por otra parte, la calidad del servicio depende también del cliente que recibe el servicio, porque cada cliente valora en forma subjetiva el beneficio recibido. Por lo tanto, un servicio que para alguien puede ser deficiente, para otra persona puede ser totalmente satisfactorio. En realidad, los servicios son muy diversos. Significa que si dependen de las personas que los ofrecen y de las personas que los reciben, uno de sus principales rasgos distintivos será la diversidad, debido a que no es posible homogeneizarlos. De cualquier manera, un servicio no se puede almacenar o guardar. Esto implica que un servicio solo se puede ofrecer en el momento mismo que se produce. Un servicio de masaje solo se puede ofrecer en el momento que el masajista le esté dando el servicio al cliente. La actividad económica es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta de ello. En todas las actividades económicas diferenciamos tres etapas que son la producción, la distribución del mismo y el consumo. Estas actividades económicas dependerán de la forma de producir y distribuir los productos y servicios y de la situación que ocupe el Estado en la producción y distribución de las riquezas. En cualquier actividad económica participarán los tres agentes económicos que son la familia, participará en la producción y consumo de bienes y servicios. La empresa se encargará del desarrollo de la producción industrial. El Estado será quien mediará el sector privado, ofrecerá bienes y servicios públicos y generará empleo. ¿Qué es la actividad económica de una empresa? Dependiendo del tipo de actividad que realice la empresa, tendrá que apuntarse a uno u otros. Pero lo principal es que la empresa gane dinero por lo que ofrezca, sean productos, servicios o bienes. La actividad económica está ligada a la creación de algo con el cual ofrecemos valor a la sociedad y obtenemos beneficio por ello. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos como objetivo explicar los agregados económicos. La producción de una empresa sería un valor individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado. Incluye la producción total del país expresado en su moneda. Entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas nos encontramos el nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. ¿Para qué sirve la macroeconomía? La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Objetivos como, ejemplo, conseguir la estabilidad de los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada.
La macroeconomía estudia la ley de la oferta y la demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de ese país. La macroeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica. La otra es la microeconomía, que analiza el comportamiento económico de las personas, familias y empresas. Los economistas clásicos consideraban que para producir bienes y servicios era necesario utilizar unos recursos o factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital. Esta clasificación de factores sigue siendo muy utilizada en la actualidad. Por tierra se entiende no solo la tierra agrícola, sino también la tierra urbanizada, los recursos mineros y los recursos naturales en general. Los recursos naturales pueden ser inagotables si su uso no lo disminuye considerablemente, como el viento, el cual es utilizado para generar energía. Otros son renovables, en la medida en que su explotación se realice de manera razonable, como algunas plantaciones forestales. También existen los recursos naturales no renovables, es decir, aquellos que se agotan en la medida que se utilizan, como los minerales y los bosques nativos. Por capital se entiende el conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que se necesitan para fabricar bienes y servicios, las maquinarias o las instalaciones industriales, por ejemplo. Conviene que esto quede claro, ya que la palabra capital se usa muchas veces de forma incorrecta para designar cualquier cantidad grande de dinero. El capital lo podemos dividir en diferentes categorías. Algunas de ellas son, según el propietario, capital público. Se refiere a los pertenecientes de gobiernos y estados. Ejemplos: carreteras públicas. Capital privado. Son los pertenecientes a particulares, empresas u organizaciones privadas. Ejemplo: camión de combustible. Según la Constitución, tangibles. El bien es físico, se puede ver y tocar. Ejemplo: un mismo camión de combustible. Intangible. No se pueden ver o tocar. Ejemplo: una marca, un logotipo. También se pueden dividir según su función. Capital humano. Se refiere a las habilidades y conocimientos de las personas. Capital financiero. Capacidades económicas de una empresa. Capital social. Aportaciones que los socios hacen a las empresas. Capital de riesgo. La inversión en capital de las empresas privadas. Y capital flotante. Porcentaje accionariado en circulación de una compañía que puede ser adquirido por inversores. El dinero solo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. El dinero que se vaya a utilizar para adquirir bienes de consumo no puede ser llamado capital. Por trabajo se entiende la actividad humana tanto física como intelectual. En realidad, toda actividad productiva realizada por un ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos. El conocimiento, la tecnología y el saber hacer. El conocimiento científico y técnico permite desarrollar innovaciones en la producción de bienes y servicios y mejorarlos para lograr una mayor eficiencia. El desarrollo de la ciencia teórica y aplicada, es decir, la orientada a resolver problemas prácticos, es un factor que multiplica las posibilidades de desarrollo económico. De la misma manera, el conocimiento de procedimientos específicos o competencias, conocido también como saber hacer, contribuye con la eficiencia, pues potencia las funciones desarrolladas por quienes ejercen el trabajo. Como hemos dicho y ya sabemos, las necesidades se satisfacen mediante el consumo de bienes y servicios que previamente hay que fabricar y hacer llegar a los consumidores. Las actividades económicas, por tanto, comprenden todas aquellas relacionadas con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Los protagonistas de las actividades económicas somos todos los ciudadanos, y en cuanto a participantes de la vida económica, se nos denomina agentes económicos. La economía estudia el comportamiento de los agentes económicos, suponiendo que siguen el principio económico de racionalidad. Esto quiere decir que tienen un objetivo claro y toman decisiones que los acerquen a ese objetivo, con la limitación de los recursos que tienen disponibles. Según el papel que juegan en la actividad económica dentro de nuestro sistema, los agentes se agrupan en tres categorías: economías domésticas o familias, empresas y sector público. Esta clasificación se realiza suponiendo una economía cerrada, es decir, sin relaciones con el exterior. Economías domésticas o familias.
están formadas por personas solas o agrupaciones familiares y constituyen la unidad básica del consumo. Persiguen obtener la máxima satisfacción posible mediante el consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta su presupuesto limitado y sus preferencias o gustos. También son las propietarias de la mayor parte de los recursos o factores productivos que las empresas necesitan para llevar a cabo la fabricación de bienes y servicios. Empresas. La empresa es una unidad básica de producción, debido a que su papel principal es la fabricación de bienes y servicios con el objetivo de conseguir el máximo beneficio posible, dado sus limitaciones presupuestarias y tecnológicas. Para desarrollar estas actividades deben disponer de recursos o factores productivos que contratan y compran a las economías domésticas. Tradicionalmente se han considerado 3 factores productivos, los cuales ya hemos mencionado que son tierra, que comprende los recursos naturales y las materias primas, trabajo humano, tanto físico como intelectual, capital físico, maquinarias o instalaciones, etc., y financiero, dinero o crédito. Actualmente se suele añadir un cuarto factor, la capacidad organizativa para coordinar eficientemente los 3 anteriores. Sector público. Comprende todas las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Desempeñan un importante papel en la vida económica que abarcan varias funciones. Regular la actividad económica, estableciendo el marco legal en el que actúan los agentes. Dotar a la sociedad de las infraestructuras necesarias para que la actividad económica se realice en buenas condiciones. Carreteras, calles, puertos, aeropuertos, canalizaciones de agua, gas y alumbrado. Proporcionan bienes o servicios de carácter público, por ejemplo, la justicia, o considerados prioritarios, como la sanidad o la educación. Redistribuir la renta para paliar las grandes desigualdades existentes. Para ello se sirve de la política fiscal. Parte de los impuestos recaudados a los que más tienen los dedica a proteger a los más necesitados. Subsidios, desempleos, salarios mínimos. Es propietario de una parte de los factores productivos, recursos naturales y materias primas y capital. Su objetivo es lograr el máximo bienestar económico de la sociedad utilizando los ingresos limitados de que dispone. Incluye todos los niveles de la administración pública, estatal, autonómico y local, y así como la superestatal y los organismos y empresas de la propiedad pública. En la siguiente tabla se resumen las funciones de cada agente económico y sus objetivos y limitaciones. El siguiente cuadro presenta 4 columnas. En la primera columna vemos el agente económico, en la segunda las funciones, en la tercera los objetivos y en la cuarta las limitaciones. En el agente económico, economías domésticas, su función es el consumo, su objetivo máxima satisfacción, sus limitaciones rentas y preferencias. En el agente económico empresa, su función es la producción, su objetivo es máximo beneficio, sus limitaciones presupuesto financiero y tecnología. En el agente económico sector público, su función es regulación y suministro de bienes públicos y básicos, y la redistribución. Sus objetivos, máximo bienestar económico colectivo, sus limitaciones, ingresos públicos. El flujo circular de la renta es un modelo simple que ayuda a entender la actividad económica. En este se estudia la relación de las familias, empresas y el gobierno de una economía. Estos agentes mantienen una relación más estrecha de lo que se pudiese percibir, llegando a constituir el flujo circular de ingresos, modelo que pretende explicar cómo se relacionan estos 3 agentes económicos. Para simplificar el ejemplo, se supone una economía sin contacto al mercado internacional, en la que se trata al gobierno como una empresa más. Una empresa vende sus productos a sus clientes a cambio de dinero, mismo que las familias obtienen trabajando en las distintas empresas. El ingreso que generan las empresas se distribuye en pago de insumos a otras empresas, pago de salarios y el pago de intereses de los créditos recibidos y las utilidades. Específicamente, las familias representan la demanda de los productos de las empresas y además proveen los insumos de trabajo y capital a los mismos. Por el otro lado, las empresas crean los bienes que venden a las familias, pero también remuneran a los hogares con dinero con el que pueden cubrir sus necesidades. Es posible determinar el valor agregado o la demanda final de las empresas si restamos la demanda intermedia de las empresas a la demanda de los hogares. Esta es una de las 4 diferentes vistas en que se mide el Producto Interno Bruto o PIB de una economía.
El modelo de flujo circular de la renta solamente proporciona una parte muy pequeña de la verdadera relación entre estos dos agentes. Las entidades responsables de mantener la estabilidad en la interacción de los mercados deberán abogar al buen funcionamiento de este para el porvenir de la economía. ¿Qué es geografía económica? La geografía económica es una ciencia social que estudia las condiciones del mercado según la distribución geográfica de los productores y los consumidores. La geografía económica tiene como objetivo principal el estudio de los aspectos económicos en relación con los factores del medio natural y social, para definir la jerarquización de los espacios, la distribución espacial, el desarrollo en el tiempo, la descripción de la diversidad de los fenómenos, la formación de los fenómenos y la evolución de los fenómenos. La geografía económica es una rama de la geografía cuyo objeto es el estudio en el espacio físico que se encuentran las actividades económicas. Los espacios son divididos en regiones. Las regiones son territorios que comparten características humanas, físicas y biológicas semejantes que los distinguen de otros territorios. La importancia de la geografía económica radica en la entrega de conocimientos sobre las relaciones, las causas y los efectos entre los hechos y los fenómenos sociales y físicos que nos afectan como humanidad. La geografía económica estudia los siguientes factores o aspectos para la construcción de los principios generales y teorías que buscan explicar el funcionamiento, el sistema económico de los espacios. Geografía regional, organización de la actividad económica, desarrollo de pueblos, modelos territoriales, división política, recursos naturales, globalización. La geografía económica es una de las disciplinas que se enmarcan dentro del contexto de las ciencias sociales. Se encuentran, por lo tanto, dentro del campo de la geografía humana. La economía, la antropología, la sociología, la administración, la publicidad y el mercadeo, el turismo y el comercio exterior, la política, la historia, la demografía, la geología y la biogeografía. Todas estas actividades se originan como consecuencia de situaciones geográfico-económicas. Y en tal sentido, es necesario conocer en qué sociedad y bajo qué condiciones se realizan dichas actividades. ¿Cuáles son los comportamientos del mercado? ¿Cómo influye el relieve, el clima y los recursos naturales del medio ambiente? Y en consecuencia, entender el modo de vida de los individuos que integran la sociedad. Se trata entonces de identificar el comportamiento de la población en general, tanto de la mundial como de la restringida a alguna área geográfica o determinada, así como todos los problemas sociales que lleva implícito este comportamiento. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy, en donde hemos iniciado en el estudio y conocimiento de la economía como ciencia, su funcionamiento y de cómo nos afecta en el diario vivir. Ahora te invitamos a que realices la siguiente actividad. Construye un mapa mental sobre el tema de la economía, en especial los aspectos que hemos abordado en el día de hoy. Después que lo realices, explica con él mismo cómo funciona la economía a un amigo o familiar. También te pedimos que analices detenidamente el flujo circular de la economía y que expreses en tus propias palabras lo que entendiste al respecto. Haz una lista de bienes y servicios y explica cuáles razones te llevaron a colocarlos en ese renglón. Explica con tus palabras cuándo el dinero se puede considerar capital. Por último, también te pedimos que contestes la siguiente pregunta. ¿Es el dólar dinero o un bien o ambas a la vez? Justifica tu respuesta. No olvides compartir con tus compañeros sobre tus investigaciones y entregar a tu maestro de clase tus asignaciones. Antes de despedirnos, quiero que prestes atención al siguiente video, donde resumiremos aspectos importantes de la clase del día de hoy. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas.
Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. En la próxima clase continuaremos con otros temas importantes de la economía, para que así estemos listos para analizar la economía de la República Dominicana. Te deseo que la pases bien. Nos vemos en otra oportunidad. Bonjour et bienvenue au cours de français. Bienvenidos a la clase de francés para sexto de secundaria. Je suis Rosa Florencio, votre professeur de français. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones en francés que sirven para interactuar al momento de procurar servicios de alojamiento en una vivienda. En la clase de hoy continuaremos con la solicitud de servicio de alojamiento, incluyendo expresiones y vocabulario nuevo. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Vas de vacaciones a un lugar de habla francesa y deseas obtener información sobre lugares en los que te pudieras alojar con el fin de hacer una reservación. Para interactuar de forma eficiente con un representante del lugar, debes comprender y poder expresar las expresiones que te permitan informarte sobre los servicios y condiciones para conseguir alojamiento. ¿Conoces o recuerdas el significado de expresiones tales como estas? Je vais voir la maison que vous louez. Quiero ver la casa que usted alquila. Je voudrais faire une réservation. Quisiera hacer una reservación. Antes de dar inicio, completa esta autoevaluación. Toma lápiz y papel. Escucha y copia estos enunciados. Marca con sí, en proceso, no, cada uno de ellos según tus conocimientos previos. En francés, yo puedo solicitar información sobre los servicios y condiciones de alojamiento en un hotel. Dar información sobre fechas de alojamiento y solicitar servicio de acuerdo a mi interés particular. C'est parti. Identifica el significado de las siguientes expresiones de acuerdo con cada ilustración. Un hotel, un hotel, un hotel, une chambre, una habitación, une chambre, une salle de sport, un gimnasio, une salle de sport, une piscine, una piscina, une piscine, le parking, el parqueo, le parking, de garage, garajes, de garage, le service de voiturier, servicio de parqueo, le service de voiturier, une salle de bain, una sala de baño, une salle de bain. Ahora, para la siguiente actividad, debes elegir la expresión que mejor describe el significado de cada ilustración presentada en pantalla. A. On compte avec une salle de sport spacieuse et polyvalente. Contamos con un gimnasio amplio y multifuncional. B.
on inclut le service de voiturier. Incluimos servicio de parqueo. A. Je prends une chambre double. Tomaré una habitación doble. B. La piscine est ouverte jusqu'à 20 heures. La piscina está abierta hasta las 8 de la noche. A. Je vais faire une réservation d'hôtel. Voy a reservar el hotel. B. La piscine est ouverte jusqu'à 20 heures. La piscina está abierta hasta las 8 de la noche. A. On a des garages protégés. Tenemos garajes protegidos. B. Je prends une chambre double. Tomaré una habitación doble. A. On inclut les services de voiturier. Incluimos servicio de parqueo. B. Je prends une chambre double. Tomaré una habitación doble. A. On compte avec une salle de sport spacieuse et polyvalente. Contamos con un gimnasio amplio y multifuncional. B. On a des salles de bain dans toutes les chambres. Tenemos salas de baño en todas las habitaciones. A. On compte avec une salle de sport spacieuse et polyvalente. Contamos con un gimnasio amplio y multifuncional. B. On a un parking spacieux. Tenemos un amplio parqueo. A. La piscine est ouverte jusqu'à 20 heures. La piscina está abierta hasta las 8 de la noche. B. On a des garages protégés. Tenemos garajes protegidos. Escucha y lee la información que se presenta en pantalla sobre un hotel y marca como positivas, negativas o neutras las reacciones del cliente que está representado por la letra B en los mini diálogos siguientes. 1. On compte avec une salle de sport spacieuse et polyvalente. Contamos con un amplio gimnasio multifuncional. B. C'est très chouette. Eso es estupendo. La reacción est positive, négative ou neutre. La réaction du client est positive. 2. La piscine est ouverte jusqu'à 20 heures. La piscina está abierta hasta las 8 de la noche. B. Malheureusement. Desafortunadamente. Positive, négative, neutre. La réaction du client est négative. 3. On a un parking spacieux. Contamos con un amplio parqueo. B. C'est très bien. Me parece bien. Positive, négative, neutre. Dans cette conversation, la réaction est positive. Vous avez des garages protégés. B.
Sûrement, monsieur. Positif, négatif, neutre. Dans ce cas, la réaction du client est neutre. 5. On inclut un service de voiturier. Incluimos servicio de parqueo. B. Ça me semble très bien. Me parece bien. Positif, négatif, neutre. La réaction du client est positive. A continuación, escribe y organiza las expresiones de la siguiente conversación, enumerándolas en el orden correcto. No olvides que debes copiar estas actividades en tu cuaderno. Oui, c'est disponible. Sí, está disponible. Mais oui, monsieur, quel jour? Claro que sí, señor. ¿Cuáles días? On vous conseille fortement de réserver un mois en avance. Les recomendamos que haga su reserva un mes por adelantado. Faut-il réserver? ¿Es necesario reservar? Allô, Hôtel Renaissance Star. ¿Cómo puis-je vous servir? Allô, Hôtel Renaissance Star. ¿En qué le puedo servir? Du 15 juillet au 18 juillet, 3 nuits. Del 15 al 18 de julio, 3 noches. Salut, vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet? Hola, ¿tienen habitaciones disponibles para el mes de julio? Ahora, escucha el diálogo y verifica si organizaste las expresiones correctamente. Allô, Hôtel Renaissance Star. Comment puis-je vous servir? Salut, vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet? Mais oui, monsieur. Quel jour? Du 15 juillet au 18 juillet, 3 nuits. Oui, c'est disponible. Faut-il réserver? On vous conseille fortement de réserver un mois en avance. Escucha y escribe en tu cuaderno cada uno de estos enunciados. L'hôtel compte avec des salles de sport. L'hôtel compte avec des salles de sport. 2. Le client ne pourrait pas garer sa voiture à l'hôtel. Le client ne pourrait pas garer sa voiture à l'hôtel. 3. Il y a 2 piscines et 3 salles de sport. Il y a 2 piscines et 3 salles de sport. 4. Le réceptionniste dit que le service de parking est sûr. Le réceptionniste dit que le service de parking es sûr. Ahora escucha este nuevo diálogo para que puedas indicar si los enunciados anteriores son verdaderos o falsos. Pouvez-vous me donner des renseignements sur les services de l'hôtel? Sûrement, monsieur. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une piscine ou une salle de sport. Oui, monsieur. Il y a 3 piscines et 2 salles de sport. Et vous avez un parking? L'hôtel compte avec des garages fermés et un service de voiturier. Ça me semble très bien. Ahora verifica tus respuestas conmigo. 1. L'hôtel compte avec des salles de sport? Vrai, faux. La réponse correcte est vrai. 2. Le client ne pourrait pas garer sa voiture à l'hôtel. Vrai, faux. La réponse correcte est faux.
3. Il y a 2 piscines et 3 salles de sport. Vrai? Faux. La réponse correcte est faux. 4. Le réceptionniste dit que le service de parking est sûr. Vrai? Faux. La réponse correcte es vrai. ¿Sobre qué aprendiste en este día? Hoy adquirimos vocabulario acerca de las facilidades con las que cuenta un hotel. Le parking, le service de voiturier, une piscine, une salle de sport polyvalente. Además, aprendiste algunas expresiones elementales que se utilizan al hacer una reservación o requerir información adicional sobre el lugar en el que te puedes hospedar. Repasemos algunas. Salut, vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet. J'aimerais savoir si vous avez une piscine o une salle de sport. Es tiempo de volver a evaluar tus conocimientos adquiridos en la clase de hoy, marcando cada uno de estos enunciados con sí, en proceso, no. En francés, yo puedo solicitar información sobre los servicios y condiciones de alojamiento en un hotel. Dar información sobre fechas de alojamiento y solicitar servicio de acuerdo a mi interés particular. Devoir, tarea. Imagina que eres el propietario o el recepcionista de un hotel y debes tener presente los servicios con los que cuentas. Luego, imagina una interacción con un cliente que te pregunta sobre estos servicios o lo que requiere para su estadía. Si aún tienes alguna duda o confusión, puedes volver a ver esta u otras clases anteriores en el canal del Ministerio de Educación en YouTube. Te felicito por tu perseverancia y tu constancia para aprender francés. Merci de ton attention. À bientôt! Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Estamos trabajando las derivadas, específicamente las reglas de derivación. Iniciamos con la derivada de una constante por una función, derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x. Iniciaremos el día de hoy con la regla de derivación de la derivada de una raíz. Reglas de derivación. Derivada de una raíz. Paso número 1. Si tenemos una función f de x igual a la raíz enésima de x a la m, será igual a la potencia de x a la m sobre n, lo que es lo mismo decir, en forma general, f de x es igual a la raíz enésima de x a la m, a su vez igual a x a la m sobre n. En este caso, se coloca el índice de la raíz como denominador de la potencia de la variable. Paso número 2. Ya expresada nuestra función f de x en forma de potencia, procedemos a hallar la derivada de dicha potencia. Si f de x es igual a x a la n, entonces f de x será igual a n por x a la n menos 1. Al resolver esta operación, se debe expresar el resultado como una raíz, tal cual se presenta al inicio del ejercicio dado. También tener presente que si el resultado da exponente negativo, se debe hacer la reciprocidad de este para que el resultado quede con exponente positivo. Dicho esto, pasemos a nuestro lugar de trabajo para resolver algunos ejercicios relacionados a esta regla de derivación. Bien chicos, veamos ahora de manera práctica la derivada de una raíz. Y tenemos que nuestra función dice, o nuestra regla de derivada de una raíz, si f de x, la función dada, es igual a la raíz enésima de x a la m, entonces la derivada de f de x o de nuestra función va a ser igual a x elevado a la m, fíjate, el mismo exponente que tiene x,
pero ahora con denominador n, que es el índice de la raíz. Vamos a hacer esto de manera práctica y veamos qué combinación de reglas de derivada vamos a realizar. En este caso tenemos la función f de x igual a raíz cúbica de x a la 2. Nos dice la regla que esto va a ser igual entonces a la derivada de la función f de x es igual a x elevado a la 2 sobre 3. El mismo exponente de la variable, pero ahora el denominador del exponente viene a ser el índice de la raíz. Fíjate que se ha convertido ahora en una potencia, simplemente una potencia porque hemos eliminado el radical de la función. Y ahora vamos a resolver esto con la regla de la potencia. Y dice que la derivada de la función f de x será igual al exponente de la variable, ahora pasa como coeficiente, 2/3 por la variable, y el exponente 2/3 se le resta 1. Resolvamos esta operación de manera aparte y decimos 2/3 menos 1. Recuerda que todo número entero está dividido entre 1. Eso va a ser igual a la multiplicación de 2 por 1, numerador con denominador, 2, menos 3 por 1, 3, y se multiplican los dos denominadores, 3 por 1, 3. Esto va a ser igual, 2 menos 3 es menos 1 sobre 3. Quiere decir que el exponente de la variable ahora será menos 1/3. Entonces, la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 2/3 x a la menos 1/3. Recuerda también lo que dijimos en la teoría, que cuando el exponente es negativo debemos hacer la reciprocidad para eliminar el negativo del exponente. Entonces, la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 2 sobre 3 x a la 1/3 positivo. Pero también dice la teoría que debemos expresar el resultado como una raíz, tal cual se expresó al inicio de nuestro ejercicio. Entonces diremos para finalizar que la derivada de f de x va a ser igual a 2 sobre 3 por la raíz de x. Dice 1/3, queda 1 como exponente de la variable que no se marca y el 3 del denominador pasa a ser el índice de la raíz. Entonces el resultado será la derivada de f de x es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Resolvamos la siguiente función. Dice y, recuerda que y, tanto como f de x, estamos refiriéndonos a la misma función. Para este caso, y es igual a 3 por la raíz quinta de x a la 6. Vamos a hallar la derivada. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 3. Este 3 está como una constante y vamos ahora a transformar esta raíz quinta y decimos x a la 6 es su exponente sobre 5, que se convierte en el denominador del exponente, el índice de la raíz. Vamos a resolver esto ahora como la derivada del producto de una constante por una función. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 3 por, y vamos a resolver ahora esta función o la derivada de esta función. Bajamos el exponente como coeficiente, 6/5 x a la 6/5 menos 1. Multiplicamos ahora esta parte de acá de la constante con el coeficiente de la variable. Recordemos que el 3 está sobre 1 y vamos a multiplicar estas dos fracciones. Decimos que la derivada de y es igual, 3 por 6 es 18 sobre 1 por 5 es 5. Tenemos nuestra variable x y resolvemos ahora 6/5 menos 1 sobre 1. Eso es igual a 6 por 1, 6, menos 5 por 1, 5, y multiplicamos los denominadores 5 por 1, 5. Eso es igual a 6 menos 5, 1, sobre 5. Entonces quiere decir que el exponente de la variable ahora es 1/5. De este modo,
Vamos ahora no a hacer reciprocidad porque el signo del exponente es positivo, sino que vamos a expresar este resultado como forma de una raíz. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 18 quintos por la raíz quinta, que es el denominador del exponente, pasa a ser ahora el índice de la raíz de x elevado a la 1 y el 1 no se marca. Bien, este ejercicio donde la función y es igual a raíz cuadrada de x, lo vamos a dejar como asignación para que lo resuelvas en tu cuaderno. Vamos a resolver nuestra última función y decimos que la derivada de f de x es igual a x, que es nuestra variable, a la 5, y recuerda que el índice de la raíz se convierte en el denominador del exponente. Queda entonces x igual a 5 tercios. Entonces, la derivada de f de x es igual al exponente, porque ahora es la derivada de una potencia, 5 tercios, x a la 5 tercios menos 1. Resolvemos esta parte, lo vamos a hacer acá. 5 tercios menos 1 sobre 1 es igual a 5 por 1, 5, menos 3 por 1, 3. Multiplicamos los denominadores, 3 por 1, 3. Restamos en el numerador, 5 menos 3, 2. Y el denominador pasa igual 3. Entonces, la derivada de f de x es igual a 5 tercios x elevado a las 2 tercios. Vamos a expresar ahora el resultado como forma de raíz y decimos que la derivada de f de x es igual a 5 tercios raíz cúbica de x elevado a la 2. Fíjate, tomamos el denominador del exponente y lo colocamos como el índice de la raíz y queda el exponente de la variable 2. En la clase anterior estuvimos hablando de la población, sus características y de las dinámicas que presenta. En especial nos enfocamos en los procesos migratorios que nos permiten identificar cómo una población crece y se transforma. También entendimos los factores que generan esta dinámica migratoria. Hoy abordaremos uno de los temas que más interesan a la población y que promueven los procesos migratorios: la economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar esos recursos escasos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que produce en su entorno. Por ejemplo, el efecto que produce en los precios, la producción, la riqueza o el consumo. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamiento humano, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Los humanos somos impredecibles. Todas las personas requieren satisfacer dos tipos de problemas o necesidades: unas básicas, alimentación o vivienda, y otras sociales como educación y salud. Algunos economistas explican que las necesidades son ilimitadas, es decir, siempre surgen nuevos requerimientos en las personas a medida que la sociedad avanza y se vuelve más compleja. Por ejemplo, un tiempo después de comprar un carro y satisfacer una necesidad de transporte, una persona decide cambiarlo por uno más nuevo, más veloz o más amplio. Los recursos, en cambio, son escasos, pues se encuentran en cantidades limitadas y pueden agotarse, como en el caso de los ingresos de una familia o de lo que dispone un país para su población. Esta relación entre necesidades ilimitadas y recursos escasos da origen al problema económico. Los bienes y servicios son todos los satisfactores que se elaboran en el proceso de producción para cubrir necesidades humanas. Por supuesto, todo proceso productivo tiene como finalidad transformar los insumos y las materias primas
para convertirlos en productos que pueden clasificarse como bienes y servicios que son utilizados para cubrir una necesidad. ¿Cómo sabemos si un producto es un bien o un servicio? Para poder determinar si un producto es un bien o un servicio, debemos considerar lo siguiente. Un bien sobre todo tiene consistencia material o tangible, por lo que lo podemos ver y tocar. Podemos apreciar todas sus características y atributos materiales. Por otro lado, pueden ser utilizados o consumidos para cubrir una necesidad. Un lapicero es un bien que utilizas para escribir, mientras que una pizza la consumes para satisfacer el hambre. Asimismo, se pueden transferir de una persona a otra por medio de los procesos de compra y venta. Una empresa que produce llantas se las vende a los usuarios de vehículos. Es decir, los bienes cambian su derecho de propiedad de una persona a otra. Por último, tienen valor en el mercado porque son escasos. La cantidad de bienes producidos son limitados o insuficientes para cubrir las necesidades o los deseos de todas las personas en el mercado. Por otro lado, un servicio. En efecto, el servicio es intangible porque no se transfiere nada tangible. Solo se reciben los beneficios o resultados del servicio. Si colocamos nuestro vehículo en un servicio de parqueo, lo que finalmente podemos obtener es quedar satisfechos porque nuestro vehículo permanece en buenas condiciones o insatisfechos porque no era lo que esperábamos. Además, son inseparables de las personas que lo proporcionan. Sería el caso de una persona que se haga una cirugía plástica. El resultado obtenido dependerá mucho del médico que la practique. Por otra parte, la calidad del servicio depende también del cliente que recibe el servicio, porque cada cliente valora en forma subjetiva el beneficio recibido. Por lo tanto, un servicio que para alguien puede ser deficiente, para otra persona puede ser totalmente satisfactorio. En realidad, los servicios son muy diversos. Significa que si dependen de las personas que los ofrecen y de las personas que los reciben, uno de sus principales rasgos distintivos será la diversidad, debido a que no es posible homogeneizarlos. De cualquier manera, un servicio no se puede almacenar o guardar. Esto implica que un servicio solo se puede ofrecer en el momento mismo que se produce. Un servicio de masaje solo se puede ofrecer en el momento que el masajista le esté dando el servicio al cliente. La actividad económica es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta de ello. En todas las actividades económicas diferenciamos tres etapas que son la producción, la distribución del mismo y el consumo. Estas actividades económicas dependerán de la forma de producir y distribuir los productos y servicios y de la situación que ocupe el Estado en la producción y distribución de las riquezas. En cualquier actividad económica participarán los tres agentes económicos que son la familia, participará en la producción y consumo de bienes y servicios. La empresa se encargará del desarrollo de la producción industrial. El Estado será quien mediará el sector privado, ofrecerá bienes y servicios públicos y generará empleo. ¿Qué es la actividad económica de una empresa? Dependiendo del tipo de actividad que realice la empresa, tendrá que apuntarse a uno u otros. Pero lo principal es que la empresa gane dinero por lo que ofrezca, sean productos, servicios o bienes. La actividad económica está ligada a la creación de algo con el cual ofrecemos valor a la sociedad y obtenemos beneficio por ello. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos como objetivo explicar los agregados económicos. La producción de una empresa sería un valor individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado. Incluye la producción total del país expresado en su moneda. Entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas nos encontramos el nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. ¿Para qué sirve la macroeconomía? La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Objetivos como, ejemplo, conseguir la estabilidad de los precios, lograr el crecimiento económico,
fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. La macroeconomía estudia la ley de la oferta y la demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de ese país. Escucha y lee la información que se presenta en pantalla sobre un hotel y marca como positivas, negativas o neutras las reacciones del cliente que está representado por la letra B en los mini diálogos siguientes. 1. On compte avec une salle de sport spacieuse et polyvalente. Contamos con un amplio gimnasio multifuncional. B. C'est très chouette. Eso es estupendo. La reacción E. Positiva, negativa ou neutre. La réaction du client est positive. 2. La piscine est ouverte jusqu'à 20 heures. La piscina está abierta hasta las 8 de la noche. B. Malheureusement. Desafortunadamente. Positive, négative, neutre. La réaction du client est négative. 3. On a un parking spacieux. Contamos con un amplio parqueo. B. C'est très bien. Me parece bien. Positive, négative, neutre. Dans cette conversation, la réaction est positive. Vous avez des garages protégés. B. Sûrement, monsieur. Positive, négative, neutre. Dans ce cas, la réaction du client est neutre. 5. On inclut un service de voiturier. Incluimos servicio de parqueo. B. Ça me semble très bien. Me parece bien. Positive, négative, neutre. La réaction du client est positive. A continuación, escribe y organiza las expresiones de la siguiente conversación, enumerándolas en el orden correcto. No olvides que debes copiar estas actividades en tu cuaderno. Oui, c'est disponible. Sí, está disponible. Mais oui, monsieur, quel jour? Claro que sí, señor. ¿Cuáles días? On vous conseille fortement de réserver un mois en avance. Les recomendamos que haga su reserva un mes por adelantado. Faut-il réserver? ¿Es necesario reservar? Allô, Hôtel Renaissance Star. ¿Cómo puis-je vous servir? Allô, Hôtel Renaissance Star. ¿En qué le puedo servir? Du 15 juillet au 18 juillet, 3 nuits. Del 15 al 18 de julio, 3 noches. Salut, vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet? Hola, ¿tienen habitaciones disponibles para el mes de julio? Ahora, escucha el diálogo y verifica si organizaste las expresiones correctamente. Allô, Hôtel Renaissance Star. Comment puis-je vous servir? Salut, vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet? Mais oui, monsieur. Quel jour? Du 15 juillet au
18 juillet, 3 nuits. Oui, c'est disponible. Faut-il réserver? On vous conseille fortement de réserver un mois en avance. Escucha y escribe en tu cuaderno cada uno de estos enunciados. L'hôtel compte avec des salles de sport. L'hôtel compte avec des salles de sport. 2. Le client ne pourrait pas garer sa voiture à l'hôtel. Le client ne pourrait pas garer sa voiture à l'hôtel. 3. Il y a 2 piscines et 3 salles de sport. Il y a 2 piscines et 3 salles de sport. 4. Le réceptionniste dit que le service de parking est sûr. Le réceptionniste dit que le service de parking es sûr. Ahora escucha este nuevo diálogo para que puedas indicar si los enunciados anteriores son verdaderos o falsos. Pouvez-vous me donner des renseignements sur les services de l'hôtel? Sûrement, monsieur. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une piscine ou une salle de sport. Oui, monsieur. Il y a 3 piscines et 2 salles de sport. Et vous avez un parking? L'hôtel compte avec des garages fermés et un service de voiturier. Ça me semble très bien. Ahora verifica tus respuestas conmigo. 1. L'hôtel compte avec des salles de sport. Vrai, faux. La réponse correcte est vrai. 2. Le client ne pourrait pas garer sa voiture à l'hôtel. Vrai, faux. La réponse correcte est faux. 3. Il y a 2 piscines et 3 salles de sport. Vrai, faux. La réponse correcte est faux. 4. Le réceptionniste dit que le service de parking est sûr. Vrai, faux. La réponse correcte es vrai. ¿Sobre qué aprendiste en este día? Hoy adquirimos vocabulario acerca de las facilidades con las que cuenta un hotel. Le parking, le service de voiturier, une piscine, une salle de sport polyvalent. Además, aprendiste algunas expresiones elementales que se utilizan al hacer una reservación o requerir información adicional sobre el lugar en el que te puedes hospedar. Repassemos algunas. Salut, vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet. J'aimerais savoir si vous avez une piscine o une salle de sport. Es tiempo de volver a evaluar tus conocimientos adquiridos en la clase de hoy, marcando cada uno de estos enunciados con sí, en proceso, no. En francés, yo puedo solicitar información sobre los servicios y condiciones de alojamiento en un hotel. Dar información sobre fechas de alojamiento y solicitar servicio de acuerdo a mi interés particular. Devoir, tarea. Imagina que eres el propietario o el recepcionista de un hotel y debes tener presente los servicios con los que cuentas. Luego, imagina una interacción con un cliente que te pregunta sobre estos servicios o lo que requiere para su estadía. Si aún tienes alguna duda o confusión, puedes volver a ver esta u otras clases anteriores en el canal del Ministerio de Educación en YouTube. Te felicito por tu perseverancia y tu constancia para aprender francés. Merci de ton attention. À bientôt!